Empecemos con una fobia que, a primera vista, suena como una broma elaborada, pero que es una realidad angustiante para quienes la padecen: la arasibutirofobia. Este término, tan peculiar como el miedo que describe, se refiere al temor irracional y abrumador a que la mantequilla de maní se adhiera al paladar. No es una simple aversión a la textura pegajosa que muchos experimentan. Para un arasibutirofóbico, la mera idea o la presencia de este alimento puede desencadenar una cascada de síntomas de pánico que paralizan por completo. Imagina la escena. Un día soleado, un picnic en el parque. El aroma a hierba recién cortada y la risa de los niños llenan el aire. Alguien, con la mejor de las intenciones, te ofrece un sándwich de mantequilla de maní y jalea. Ese clásico reconfortante de la infancia. Para la mayoría de nosotros es un bocado simple, quizás un poco pegajoso, pero delicioso. Sin embargo, para una persona con arasibutirofobia, esa imagen idílica se desvanece instantáneamente, reemplazada por una visión de terror. El sándwich se transforma en una amenaza, y el pensamiento de esa pasta densa e indomable, esa masa viscosa, adhiriéndose inexorablemente a la parte superior de su boca, provoca un sudor frío que les recorre la espalda. Su corazón comienza a latir desbocado, no por el miedo a una caída o a un animal salvaje, sino por la inminente sensación de esa pegajosidad ineludible. Este miedo no se centra en el sabor de la mantequilla de maní, ni en una alergia a los cacahuetes, sino en la textura y la sensación física de la adhesión. La viscosidad, la densidad, la forma en que parece resistirse a ser despegada, son los verdaderos detonantes. La anticipación de esa pegajosidad, la dificultad para tragar que podría seguir. La sensación de que la lengua no puede despegarla, o incluso la posibilidad de que les impida hablar o respirar con normalidad, puede desencadenar un ataque de pánico en toda regla. Los síntomas físicos son intensos: taquicardia, dificultad para respirar, sudoración excesiva, mareos, temblores, náuseas y una abrumadora sensación de que se están asfixiando o perdiendo el control. La mente se obsesiona con la idea de la mantequilla de maní atascada, y cada intento de tragar o mover la boca se siente como una lucha desesperada. ¿Cómo se desarrolla un miedo tan particular? Las fobias suelen tener sus raíces en una combinación de factores. Podría ser el resultado de una experiencia traumática en la infancia, como un episodio de atragantamiento severo con mantequilla de maní, o una vez en la que la textura les causó una reacción de asco tan intensa que el cerebro la asoció con peligro. También podría ser una aversión extrema a ciertas texturas orales que, con el tiempo, se ha magnificado hasta convertirse en una fobia incapacitante. En algunos casos, no hay un evento traumático claro, y el miedo parece surgir de una predisposición genética o una anomalía en la forma en que el cerebro procesa las sensaciones. Piensen en la ironía de esta fobia. Un alimento tan común, tan inocente, tan presente en dietas y meriendas de todo el mundo, es capaz de paralizar a una persona. La vida cotidiana se convierte en un campo minado de desafíos culinarios. ¿Se imaginan la dificultad de ir a un restaurante y tener que preguntar si algún plato contiene mantequilla de maní, no por alergia, sino por un miedo irracional a su pegajosidad? ¿O la incomodidad de rechazar un postre delicioso solo porque podría tener un rastro de ese ingrediente? Es una tragedia culinaria, sí, pero más allá de eso, es una limitación real en la vida de una persona. Para el arasibutirofóbico, la mantequilla de maní no es solo un alimento. Es una amenaza pegajosa que acecha en las sombras de su despensa y en los menús de los restaurantes. Una realidad aterradora que distorsiona una parte tan fundamental de la experiencia humana como la comida. En el vertiginoso torbellino de la era digital, donde la conectividad es la moneda de cambio y la información fluye sin cesar, ha emergido una fobia que es, en esencia, un reflejo de nuestros tiempos: la nomofobia. El término, una abreviatura de No Mobile Phone Phobia, describe el miedo irracional y desproporcionado a no tener el teléfono móvil cerca, a quedarse sin batería en el momento menos oportuno, a perder la señal en un lugar remoto o, peor aún, a agotar los datos móviles. Para el nomofóbico, el smartphone no es solo un dispositivo, es una extensión vital de su ser, un cordón umbilical digital que lo mantiene conectado al mundo. Y la sola idea de que se corte esa conexión es insoportable. La nomofobia no es una simple molestia o frustración por la falta de acceso. Es una ansiedad profunda y generalizada que se manifiesta con una serie de síntomas físicos y psicológicos intensos. Imagina la escena. Estás en una reunión importante, en un viaje, o simplemente esperando en una fila. De repente, buscas tu teléfono en el bolsillo y no lo encuentras. O, peor aún, lo sacas y ves el temido indicador de batería en un 5% parpadeando como una advertencia apocalíptica. Para un nomofóbico, este escenario desencadena una respuesta de pánico inmediata. El corazón se acelera, las palmas de las manos sudan profusamente, la respiración se vuelve superficial y rápida,
y una sensación abrumadora de pánico y desesperación los invade. Pueden volverse irritables, inquietos, incapaces de concentrarse en cualquier otra cosa que no sea la búsqueda frenética de un cargador o una señal. La mente se llena de pensamientos catastróficos. ¿Qué pasa si alguien importante me llama y no puedo responder? ¿Y si me pierdo una noticia crucial? ¿Cómo voy a pasar el tiempo si no puedo revisar mis redes sociales? Esta fobia es un producto directo de nuestra inmersión en la cultura digital. Hace apenas unas décadas, la gente se preocupaba por perder su cartera, sus llaves o su reloj. Hoy, la principal fuente de angustia para muchos es la ausencia o la inoperatividad de su teléfono móvil. El dispositivo se ha convertido en nuestra agenda, nuestro mapa, nuestra cámara, nuestra biblioteca, nuestra billetera y, crucialmente, nuestra ventana al mundo social. La idea de perder el acceso a estas funciones, a la información constante, a la validación social de las redes, es lo que alimenta la nomofobia. Es el miedo a perderse algo. FOMO. Fear of missing out, a no estar disponible para los demás, a ser invisible o irrelevante en el vasto y ruidoso océano digital. La omnipresencia de los smartphones ha normalizado esta dependencia. Vemos a las personas revisando sus teléfonos cada pocos minutos, incluso cuando no hay notificaciones. La necesidad de estar siempre conectado se ha internalizado, y la interrupción de esa conexión se percibe como una amenaza a la autonomía y al bienestar. La nomofobia puede llevar a comportamientos extremos, como llevar múltiples cargadores, buscar desesperadamente enchufes en lugares públicos, o incluso negarse a ir a lugares donde se sabe que no habrá señal. Puede afectar las relaciones personales, ya que la atención se desvía constantemente hacia la pantalla y puede generar un ciclo vicioso de ansiedad y dependencia. La ironía de la nomofobia radica en su naturaleza paradójica. Mientras más conectados estamos a través de la tecnología, más vulnerables nos volvemos a la ansiedad que surge de esa misma conexión. La libertad que prometen los dispositivos móviles se convierte en una jaula de dependencia. Para muchos, un día sin su móvil sería una oportunidad para la desintoxicación digital, un respiro de la constante avalancha de información. Para un nomofóbico, sería una tortura digna de una película de terror psicológico, una experiencia de aislamiento forzado en un mundo que se siente cada vez más incomprensible sin la guía de una pantalla. Es un recordatorio inquietante de cómo la tecnología, diseñada para hacernos la vida más fácil, puede, en casos extremos, convertirse en la fuente de nuestros miedos más profundos. Ahora, adentrémonos en una fobia que transforma algo tan intrínsecamente alegre y vibrante como el color amarillo en una fuente de terror paralizante, la xantofobia. Sí, han oído bien, no es una exageración ni una broma de mal gusto. Para un xantofóbico, el mero avistamiento o la anticipación de ver el color amarillo puede desencadenar una respuesta de pánico tan intensa como la que otros sentirían ante una araña gigante o un precipicio. Imagina un día soleado, un campo de girasoles extendiéndose hasta donde alcanza la vista, o la simple imagen de un patito de goma flotando en una bañera. Para la mayoría, estas son escenas de belleza, calidez y alegría. Sin embargo, para una persona con xantofobia, estas imágenes se distorsionan en una amenaza inminente. El amarillo, ese color asociado con la luz, la energía y la felicidad, se convierte en un espectro que acecha en cada esquina de su vida. Su existencia se transforma en una constante y agotadora evasión de un matiz que para el resto del mundo es inofensivo y a menudo bienvenido. La xantofobia puede manifestarse de formas sorprendentemente variadas y limitantes. Algunas personas pueden temer solo objetos amarillos específicos, como los plátanos maduros, los taxis, o incluso la señal de ceda el paso en la carretera. Para otros, el miedo es más generalizado, abarcando cualquier cosa que tenga ese tono, desde una flor hasta una prenda de vestir. La exposición al amarillo, ya sea directa o incluso indirecta, como ver una imagen o pensar en el color, puede provocar una serie de síntomas físicos y psicológicos angustiantes. Náuseas, mareos, sudoración excesiva, taquicardia, dificultad para respirar, temblores, una sensación abrumadora de ansiedad y una necesidad imperiosa de huir o evitar el estímulo. La mente se obsesiona con el color, y cada sombra o reflejo amarillo se percibe como una amenaza. ¿Cómo puede desarrollarse un miedo tan peculiar y aparentemente ilógico? Como muchas fobias específicas, la xantofobia a menudo tiene sus raíces en una asociación negativa o traumática. Podría ser que la persona experimentara un evento extremadamente estresante o aterrador en el pasado, y que el color amarillo estuviera prominentemente presente en ese momento. Por ejemplo, un accidente automovilístico grave que involucró un taxi amarillo, o una enfermedad grave que ocurrió mientras se usaba una prenda de vestir amarilla.
El cerebro, en su intento de proteger al individuo de futuras amenazas, crea una conexión irracional entre el color y el peligro. En otros casos, el origen puede ser más difuso, simplemente una anomalía neurológica o una predisposición genética a desarrollar fobias, donde el amarillo se convierte en el foco de una ansiedad generalizada. La vida de un xantofóbico está llena de desafíos cotidianos que la mayoría de nosotros ni siquiera consideraríamos. Imagina la dificultad de elegir ropa, de ir de compras al supermercado, donde los plátanos y el maíz suelen ser abundantes, de decorar una casa, o incluso de ver ciertas películas o programas de televisión que utilizan el amarillo de forma prominente. Las interacciones sociales pueden volverse complicadas si un amigo o familiar usa una prenda amarilla. La simple existencia de un lápiz amarillo en un escritorio puede ser una fuente de angustia constante. Lo cierto es que, mientras el mundo celebra el amarillo como un color vibrante, un símbolo de optimismo, calidez y alegría, para el xantofóbico es una sombra que acecha en cada esquina, una amenaza cromática que distorsiona su percepción de la realidad. Es un testimonio inquietante de cómo el miedo no necesita lógica para existir. Solo necesita una conexión, por absurda que parezca, en la intrincada red de la mente humana. La xantofobia nos recuerda que el espectro de los miedos es vasto y, a veces, increíblemente arbitrario, convirtiendo lo ordinario en una fuente de terror extraordinario. Prepárense, amantes del queso, porque esta fobia desafía la lógica culinaria y el placer gastronómico de millones, la turofobia. Es el miedo irracional y desproporcionado al queso. Sí, ese delicioso lácteo que adorna nuestras pizzas, enriquece nuestras pastas, complementa nuestros sándwiches y es el protagonista de innumerables tablas de embutidos, es el objeto de un terror profundo y paralizante para algunas personas. No estamos hablando de una simple aversión al sabor o una preferencia dietética. Hablamos de un pánico genuino que puede manifestarse ante la vista, el olor, la textura o incluso la mera mención del queso. Para un turofóbico, la experiencia de entrar a una quesería o incluso pasar por la sección de lácteos en el supermercado puede ser una verdadera pesadilla. Una tabla de quesos variados, que para la mayoría es una invitación a la indulgencia, se convierte en una mesa de tortura visual y olfativa. La diversidad de texturas, desde la suavidad cremosa de un brie hasta la dureza granulada de un parmesano, pasando por los agujeros de un emmental, la amplia gama de olores, desde el aroma suave de un mozzarella hasta el pungente olor de un roquefort, y las formas variadas de los bloques o las rebanadas, todo se combina para generar una respuesta de lucha o huida. El corazón se acelera, la respiración se agita, las náuseas pueden aparecer y una sensación de asfixia o de que el mundo se cierra sobre ellos puede invadirlos. La mente se obsesiona con la presencia del queso, y cada bocado que alguien más consume cerca se percibe como una amenaza inminente. ¿Cómo puede desarrollarse un miedo tan específico a un alimento tan común y, para la mayoría, tan apreciado? Las raíces de la turofobia, como las de muchas fobias, son variadas y a menudo complejas. Podría estar relacionada con una experiencia traumática con el queso en la infancia. Quizás un episodio de atragantamiento severo con un trozo de queso, una intoxicación alimentaria grave después de consumir queso en mal estado, o incluso una broma pesada que involucró queso y generó una profunda vergüenza o asco. El cerebro, en su intento de proteger al individuo de futuras amenazas, asocia el queso con el peligro y el malestar. En otros casos, el miedo puede no tener una causa aparente y simplemente ser una manifestación de una aversión sensorial extrema a ciertas texturas o aromas que el cerebro ha amplificado hasta convertirla en una fobia incapacitante. La idea de la putrefacción o el moho inherentes a algunos quesos también podría ser un factor desencadenante para mentes más sensibles. La vida cotidiana de un turofóbico está llena de desafíos y situaciones incómodas. Imaginen la dificultad de ir a restaurantes italianos, pizzerías o incluso reuniones sociales donde el queso es un ingrediente omnipresente, la necesidad de explicar constantemente su fobia, de asegurarse de que no haya queso en sus comidas, o la vergüenza de tener que evitar ciertos eventos sociales, puede llevar al aislamiento y a una disminución significativa de la calidad de vida. Es una batalla constante contra un enemigo silencioso y, para la mayoría, delicioso, que se esconde en cada esquina culinaria. La ironía de la turofobia es palpable. Mientras millones de personas celebran la diversidad y la riqueza del queso, considerándolo un pilar de la gastronomía mundial, para el turofóbico es una fuente de angustia y repulsión. La idea de que algo tan común y apreciado pueda ser tan aterrador es un testimonio de la complejidad y la arbitrariedad del miedo humano.
Nos recuerda que las fobias no siempre siguen la lógica, sino que a menudo son el resultado de conexiones neuronales únicas y experiencias personales que transforman lo inofensivo en una fuente de terror ineludible. Es una fobia que nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras mentes pueden construir barreras invisibles en los lugares más inesperados. Ahora, preparemos nuestra mente para una fobia que probablemente les hará mirar su propio ombligo con una perspectiva completamente nueva y quizás un poco de inquietud: la onfalofobia. Este término se refiere al miedo irracional y desproporcionado a los ombligos. Sí, a esa pequeña cicatriz, esa marca de nuestro primer vínculo con el mundo que todos poseemos. Para un onfalofóbico, la vista, el tacto o incluso la mención de un ombligo puede desencadenar una oleada de pánico y repulsión que es difícil de comprender para quienes no la padecen. La onfalofobia no es una simple aversión estética o una preferencia personal. Es un terror genuino que puede manifestarse de varias maneras. Algunas personas con onfalofobia sienten un pánico abrumador al tocar su propio ombligo, una sensación que les provoca escalofríos, náuseas y una necesidad imperiosa de alejarse de esa parte de su propio cuerpo. Para otros, el miedo se centra en ver el ombligo de otra persona, lo que puede convertir una visita a la playa, a la piscina o incluso la simple visión de una persona con ropa que expone el abdomen en una experiencia angustiante. En los casos más severos, incluso la mención de la palabra ombligo o la imagen mental de uno puede ser suficiente para desencadenar un ataque de pánico completo, con síntomas como taquicardia, sudoración, dificultad para respirar, mareos y una sensación de desrealización. ¿Qué podría estar detrás de un miedo tan inusual a una parte del cuerpo tan universal e inofensiva? Las teorías sobre el origen de la onfalofobia son variadas y a menudo se remontan a conexiones psicológicas profundas. Una de las explicaciones más comunes es la asociación con el cordón umbilical y el proceso de nacimiento. Para algunas personas, el ombligo puede ser un recordatorio inconsciente de la vulnerabilidad y la dependencia iniciales, o de un trauma perinatal. La idea de que el ombligo es una puerta o un agujero en el cuerpo, una conexión con el interior, que es a la vez íntima y, para algunos, inquietante, también puede ser un factor. Esta percepción de una abertura en el cuerpo puede generar una sensación de vulnerabilidad o de que algo podría entrar o salir de allí, lo que desencadena la ansiedad. En algunas culturas, el ombligo ha tenido connotaciones místicas o tabú, lo que podría influir en el desarrollo de este miedo en individuos susceptibles. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la onfalofobia parece ser una fobia específica que surge sin una causa aparente, simplemente como una conexión neuronal errónea que asocia esta parte del cuerpo con el peligro o la repulsión extrema. La vida de un onfalofóbico está llena de desafíos que la mayoría de nosotros ni siquiera consideraríamos. La elección de la ropa se convierte en una tarea complicada, ya que deben asegurarse de que su ombligo esté siempre cubierto, evitando cualquier prenda que lo exponga. Las actividades sociales que involucran piscinas o playas pueden ser evitadas por completo. La intimidad con una pareja puede verse afectada si el miedo se extiende a tocar o ver el ombligo de otra persona. Es un miedo que limita las interacciones y convierte una parte del cuerpo que es universal, inofensiva y para la mayoría completamente intrascendente, en un punto de terror en el centro de su existencia. La onfalofobia es un recordatorio fascinante de cómo la mente humana puede construir miedos en los lugares más inesperados. Nos muestra que el miedo no necesita una amenaza externa obvia para manifestarse. A veces puede surgir de una interpretación interna y distorsionada de algo tan fundamental como una parte de nuestro propio cuerpo. Para el onfalofóbico, el ombligo no es solo una cicatriz. Es un símbolo de vulnerabilidad, una puerta a la ansiedad que los persigue en su día a día. Es una fobia que, aunque inusual, subraya la profunda complejidad de la psique humana y la forma en que el miedo puede infiltrarse en los aspectos más básicos de nuestra existencia. Finalmente, llegamos a la fobia que es quizás la más paradójica, melancólica y, en cierto modo, desgarradora de todas: la cherofobia. Este término describe el miedo irracional y persistente a la felicidad, a la alegría, al gozo, a los momentos de euforia. Para un cherofóbico, la felicidad no es una meta deseada o una emoción a la que aspirar. Es, por el contrario, una trampa, una señal ominosa de que algo terrible está a punto de suceder. Es una aversión activa a sentirse feliz, a disfrutar plenamente de la vida, porque la alegría se percibe como el preludio inevitable de la desgracia. Imagina la ironía. Mientras la mayoría de la humanidad persigue la felicidad como el objetivo supremo de la existencia, el cherofóbico la evita activamente.
Para ellos, un momento de risa genuina, una celebración vibrante o simplemente un día soleado en el que todo parece ir bien, no son fuentes de consuelo o placer, sino de profunda ansiedad. Se sienten incómodos con la risa, con la celebración, con la idea de que todo esté en perfecto orden. Es como si una alarma interna se activara, advirtiéndoles que esta demasiada felicidad es insostenible y que el universo está a punto de equilibrar la balanza con un golpe devastador. Este miedo a menudo se desarrolla en personas que han experimentado traumas o pérdidas significativas después de periodos de gran felicidad o éxito. Su mente, en un intento retorcido de protegerse de futuras decepciones o dolores, crea un mecanismo de defensa perverso. Si no permites que la felicidad te invada por completo, entonces no podrás caer tan bajo cuando la desgracia inevitablemente golpee. Es una forma de autosabotaje emocional, donde la alegría se asocia con la vulnerabilidad. Podría ser el resultado de haber perdido a un ser querido poco después de un momento de gran alegría, o de haber sufrido un fracaso estrepitoso tras un período de éxito. El cerebro, en su lógica distorsionada, concluye que la felicidad es la causa, o al menos el presagio, del dolor. Los síntomas de la cherofobia pueden incluir ansiedad intensa ante situaciones alegres, evitación de eventos sociales o celebraciones, una tendencia al autosabotaje cuando las cosas van bien, y una sensación general de malestar o culpa al experimentar emociones positivas. Un cherofóbico podría rechazar una promoción laboral, evitar una fiesta de cumpleaños, o incluso rehuir una relación amorosa prometedora. Todo por el miedo a la caída, que según su lógica interna, seguirá a esa felicidad. Viven en una especie de sombra autoimpuesta, evitando la luz para protegerse de una oscuridad que, en su mente, es una consecuencia inevitable de la alegría. La cherofobia es un testimonio conmovedor de cómo el trauma y las experiencias pasadas pueden distorsionar nuestra percepción más fundamental de la vida. Convierte la emoción más deseada, la felicidad, en la más temida. Es una fobia que nos recuerda la fragilidad de la mente humana, la complejidad de nuestras emociones y los mecanismos de defensa que, aunque bien intencionados, pueden terminar por limitar profundamente nuestra capacidad de vivir plenamente. Para el cherofóbico, la vida es una danza delicada entre la evitación del dolor y la supresión de la alegría, una existencia en la que la risa es un eco de una tragedia inminente. Es una fobia que nos invita a la empatía y a la comprensión de que, a veces, los mayores obstáculos para la felicidad residen en las profundidades de nuestra propia mente. Hemos emprendido un viaje fascinante y, a veces, perturbador, a través de los rincones más insólitos de la mente humana, desde el terror pegajoso a la mantequilla de maní en el paladar, arasibutirofobia, hasta la angustia de la desconexión digital, nomofobia, pasando por el pánico cromático al color amarillo, xantofobia, el asco paralizante al queso, turofobia, la inquietud visceral ante el propio ombligo, onfalofobia, y la paradójica aversión a la felicidad misma, cherofobia. Estas fobias inusuales, aunque a menudo son objeto de curiosidad o incluso de humor para quienes no las padecen, nos ofrecen una ventana profunda y a veces conmovedora a la complejidad del miedo. Nos recuerdan ante todo que el miedo no siempre opera bajo las leyes de la lógica racional. No necesita una amenaza tangible y universalmente reconocida para manifestarse. En cambio, puede surgir de experiencias traumáticas pasadas, de asociaciones inconscientes, de predisposiciones genéticas o de simples anomalías en la forma en que nuestro cerebro procesa las sensaciones y la información. La mente humana es un laberinto intrincado, capaz de construir barreras insuperables en los lugares más inesperados, transformando lo mundano en una fuente de terror extraordinario. Sin embargo, más allá de la extrañeza de estas fobias, también son un testimonio de la resiliencia humana. A pesar de vivir con estos miedos limitantes, las personas encuentran formas de navegar por el mundo, de desarrollar mecanismos de afrontamiento y, crucialmente, de buscar ayuda. La comprensión y la empatía son fundamentales para aquellos que luchan contra estos miedos invisibles, pero muy reales. La terapia, especialmente la terapia cognitivo-conductual y la exposición gradual, ha demostrado ser efectiva en el tratamiento de muchas fobias, permitiendo a los individuos recuperar el control sobre sus vidas y desafiar las cadenas del miedo. Así que la próxima vez que te encuentres con algo que te dé un escalofrío inexplicable, o que te parezca irracionalmente aterrador, tómate un momento para reflexionar. Recuerda a los arasibutirofóbicos que luchan contra un sándwich, a los nomofóbicos que temen un teléfono sin batería, a los xantofóbicos que evitan el sol, a los turofóbicos que huyen del queso, a los onfalofóbicos que cubren su ombligo y a los cherofóbicos que temen la alegría.
Recuerda que el miedo es un espectro vasto y multifacético, y que en sus extremos más inusuales reside una fascinante, y a veces hilarante pero siempre compleja, ventana a la psique humana. Con cada fobia que exploramos, se nos recuerda la fragilidad y la fortaleza de la mente, la forma en que nuestras experiencias moldean nuestras percepciones, y la importancia de la compasión y la comprensión hacia aquellos que ven el mundo a través de una lente de miedo diferente. Y con esto cerramos nuestros archivos de fobias por hoy. Sigan siendo curiosos, sigan cuestionando, y sobre todo, sigan explorando los porqués extraños que nos rodean, porque en lo inusual, a menudo encontramos las verdades más profundas sobre nosotros mismos.